Bienvenidos a un nuevo vídeo de Resolviendo las dudas que dejáis en los comentarios. Mi nombre es Rubén Sebastián y a continuación resolveremos una duda de Robinson que dejó en un vídeo de monomios, de término, grado, etcétera, pero un vídeo introductorio de monomios. Entonces, la duda o la consulta que nos dejó Robinson en un comentario fue que le gustaría saber cómo descubrir el número de términos, y aunque el comentario estaba en un vídeo de monomios, hablaremos tanto de monomios como de polinomios, porque es un concepto que es donde aparece en el tema de monomios y polinomios de álgebra. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que un término es una expresión matemática que no está separado, está formada por diferentes elementos que no están separados por signos de suma y de resta, ¿vale? Y términos hay de dos tipos. Hay los términos que están formados solos por números, que normalmente cuando aparecen en polinomios se suelen llamar términos independientes, y los términos algebraicos, que son aquellos que están formados por expresiones algebraicas, es decir, por números y letras, pero siempre lo más importante es que sus partes no están separadas por signos de suma o de resta, ¿vale? Y eso es un término algebraico cuando aparecen letras, o un término solo cuando está formado solo por algún número, ¿vale? Entonces, vamos a ver los ejemplos que tenemos aquí para acabar de aclarar este concepto. Entonces, si os fijáis en el primer ejemplo, 2x, ¿vale? Es un ejemplo sencillito. Fijaros que en esta expresión de aquí es una expresión algebraica formada por números y letras, y como no hay ningún signo de operación, es lo mismo que si hubiese un signo de multiplicación, un por, un punto, ¿vale? De manera que como estas dos partes, estos dos elementos, el 2 y la x, no están separados por signos de suma y de resta, decimos que forman un solo término, y en este caso algebraico, porque está formado por números y letras, ¿vale? Por lo tanto, esto de aquí sería un término algebraico. El segundo ejemplo, más de lo mismo. Fijaros que tenemos el 5x3, y4. En este caso, como vuelve a no haber ninguna operación de suma o de resta entre los tres elementos que hay, el 5, el x3 y el y4, quiere decir que hay multiplicaciones entre ellos. Por lo tanto, como no hay signos de suma o de resta, estamos ante otro término algebraico, ¿vale? Formado por números y letras que están normalmente multiplicando, pero que no están sumando o restando. Y volvería a ser todo esto un solo término. El siguiente ejemplo de la primera fila es este que tenemos aquí, el menos 7 a, b y c, y lo mismo, si ya habéis entendido lo de antes, como no hay ningún signo de suma o de resta, ¿vale? Por aquí en medio quiere decir que están multiplicando el menos 7 con la a, con la b y con la c, ¿vale? De manera que como todo esto está multiplicando porque no tiene ningún signo de suma o de resta, decimos que forman un solo término algebraico. El menos está delante, ¿vale? Pero no separa en las cuatro partes que tenemos, que sería la parte numérica y las tres variables, ¿vale? Por lo tanto, solo tenemos un término algebraico en este caso. Vamos a los ejemplos de abajo para diferenciar entre término algebraico y un término normal, un término numérico. Entonces, fijaros, el 2x más 4. En este caso, 2x más 4, fijaros que tenemos un signo más en medio, ¿vale? Que nos está separando, por un lado, el 2x y el 4, ¿vale? En este caso tendríamos dos términos. ¿Por qué? Porque por delante tenemos el 2x, que como no hay ningún signo más o menos separando el 2 de la x, están multiplicando, formarían el primer término, y después del signo más tenemos el segundo término, que sería el 4. Entonces, diferencias las letras. Como en el primero hay letras, estamos ante un término algebraico, ¿vale? Y el segundo, como no tiene letras, normalmente se le llama término independiente cuando aparecen polinomios, ¿vale? Pero es un término porque el 4 está solo y no está juntado con nada más, ¿vale? Pero ya podemos diferenciar también, fijaros en el concepto de términos y relacionarlo con los conceptos de monomios y polinomios. En un polinomio, ¿vale? Podemos encontrar dos o más términos, que es el caso de ahora. El 2x más 4, como está formado por dos términos, estaríamos ante un polinomio, ¿vale? En cambio, los ejemplos de arriba, el 2x, el 5x3, y4 y el menos 7 a, b, c, como cada uno de estos elementos era un solo término algebraico, tenemos tres ejemplos de monomios, ¿vale? Es decir,
Esto de aquí, el 2x sería un monomio, ¿vale? Porque forma un solo término, porque la única operación, y esta es la definición de monomio, la tenéis apuntada, la única operación que aparece entre los números y las letras es una multiplicación o una potencia de un número natural, ¿vale? Y recordad, fijaros aquí arriba, que un monomio está formado por un término, ¿vale? Esto de aquí sería otro monomio, porque está formado por un término, todo esto es un término, y este es otro monomio porque también está formado por un término. En cambio, los polinomios, ¿vale?, están formados por dos o más términos. Serían el ejemplo de abajo. Hemos dicho que el 2x es un término y el 4 es otro término, por lo tanto, esto de aquí sería un polinomio, porque está formado por dos términos, un término algebraico y un término que se le suele llamar independiente, cuando solo hay un número, ¿vale? Entonces, en el segundo ejemplo de debajo, fijaros que tenemos un primer término, que es el 5a, luego tenemos un signo de suma que nos está separando este término de otro término, que sería el 6b, y luego tendríamos otro signo de resta, en este caso, que nos está separando el 6b del menos 2. Por lo tanto, en este caso tendríamos 1, 2 y 3 términos, por lo tanto estaríamos ante otro polinomio de 3 términos. Y luego fijaros también en el último ejemplo, pues más de lo mismo, tendríamos el 3x elevado a 8, todo esto, como no hay ningún signo de suma o resta, están multiplicando, formaría un término. Como luego viene la resta, lo separamos del segundo término, que sería el menos 5x2, ¿vale? Segundo término. Luego viene una suma, con lo cual separamos el 5x2 de este otro término, que es la x, es el tercer término, y luego otra suma que nos separa la x del 4, siendo el último término. Por lo tanto, en este caso tendríamos también otro polinomio con 4 términos, 3 términos algebraicos, los 3 primeros, y un término independiente, que es como se le llama en polinomios, ¿vale? Cuando solo aparece el número porque la letra estaría elevada a 0 y eso es igual a 1, ¿vale? Y hasta aquí los conceptos de términos y términos algebraicos, sobre todo, que es lo que suele aparecer. Importante, vuelvo a repetir, un término está formado por una expresión que no está separada por sumas o restas. Los monomios están formados siempre por un término y los quiere decir mucho, polinomios están formados por dos o más términos. Nos vemos en el siguiente vídeo y si tenéis cualquier duda lo podéis dejar en los comentarios, que lo iremos resolviendo en los siguientes vídeos. Adiós.